Las 13 colonias de Norteamérica, ese espacio geográfico que abarca desde el noreste de los Estados Unidos hasta casi la Florida, porque la Florida ya estaba reclamada por otras personas. Vamos a hablar en este video de esas 13 colonias específicamente, porque mucha gente piensa que fueron fundadas solamente por ingleses y eso es un error, eso es un completo error. La realidad es que las 13 colonias fueron fundadas por diferentes tipos de personas que venían de diferentes lugares, la mayoría de ellos europeos, pero las intenciones a la hora de fundar esa colonia eran bien distintas unas a las otras. ¿Fundó Nueva York por lo mismo que se va a fundar Virginia? Nada que ver. En este video vas a aprender por qué se fundaron con diferentes intenciones y cómo eso va a ser importante a la hora de que se desarrolle lo que eventualmente va a ser Estados Unidos de Norteamérica. Lección número 6, llegamos a la lección número 6 del módulo. Vamos a enseñar el módulo que repartió el Departamento de Educación en Puerto Rico. Le sirve a todo el mundo, no tienes que ser de Puerto Rico. Oye, mucha gente me ha escrito del Instagram, del YouTube. Te aconsejo que te suscribas, por aquí va a salir el Instagram y por aquí va a salir el YouTube, para que sigas nuestros videos. Si te gusta la historia, te gusta la filosofía, te gustan las humanidades, porque hay gente fuera de Puerto Rico que me ha dicho que le encanta el contenido y eso me alegra un montón. Vamos al módulo. Bueno, lección número 6, la sociedad colonial de peregrinos a colonos, tema las 13 colonias. Miren, algo que les tengo que decir de antemano, ya empezando y hasta el final. En su inicio, la mayoría de esos primeros peregrinos que llegaron a las 13 colonias sí eran ingleses, pero luego van a comenzar a llegar pobladores de otros países europeos. O sea, en otras palabras, las otras colonias que se van a ir fundando no siempre van a ser por ingleses, o por lo menos no van a ser solamente por ingleses. Esa idea de que las 13 colonias todas fueron inglesas y todas fueron gente de Inglaterra es errónea, es completamente errónea y te lo voy a demostrar con este módulo y con algunas otras cosas que te voy a ir explicando. Miren, ya de por sí comenzamos diciendo que el retraso en la colonización por parte de los ingleses, ¿por qué? Porque había retraso, porque España, Francia y Holanda, esos tres países ya habían tomado adelanto, ya se habían adelantado a conquistar territorios en lo que es Norteamérica. Eso se estudió en lecciones anteriores, que ya hemos estudiado cómo fueron llegando esos primeros viajeros, no conquistadores, pero exploradores. Te voy a dejar un video que va a salir por aquí, creo, que donde hablamos de eso, para que lo puedas ver y estés más al día con la información que te voy a presentar hoy. Entonces, como ya ellos habían reclamado varios territorios en lo que nosotros conocemos como Norteamérica, van a hacer entonces, y eso pasó en el siglo XVI básicamente, a principios del XVII, mira todos los países que están ahí marcados, California, o sea, todos los territorios, California, Texas, New México, Luisiana, Florida, Arizona, ¿entiendes? Así que un poco más adelante, siglo XVII y a partir sobre todo del XVIII, va a ser Inglaterra la que va a comenzar a fundar esas colonias. Así que no fueron los ingleses los primeros que llegaron, no fueron los ingleses los únicos que llegaron. Había llegado gente anteriormente y había estado gente anteriormente en lo que conocemos hoy como Estados Unidos. Lo único que esa empresa de conquista o primeros colonos con intención de expandirse, sí podemos decir ciertamente que van a ser los ingleses los que van a llevar la voz cantante a partir del siglo XVII. Miren, la primera de las 13 colonias fue Jamestown en Virginia, fundada en 1607. Si tú sacas la cuenta de 1607 a 1607 o 1492 cuando llegó Colón, oye, estamos hablando de casi 100 y pico de años después de que llegó Colón es que se funda la primera colonia inglesa en lo que es Jamestown en Virginia. Vamos al mapa, vamos a Google Earth y vamos a buscar Jamestown. Voy a buscar Jamestown aquí para que ustedes vean dónde es Jamestown. Vámonos en 3D hacia Jamestown, Virginia, que estábamos cerca, y ahí nos vamos, y es en este lugar. Y miren, no por menos, obviamente no era solamente este lugar. Aquí pasa un río, no sé si lo están viendo, obviamente lo están viendo a mano derecha. Ese río que pasa por aquí, que es el río James, obviamente, que desemboca evidentemente al mar. Voy a ponerlo aquí para que se vea desde el norte. En esta área fue que los peregrinos se van a instalar básicamente y van a comenzar a fundar esa primera colonia
que es hoy día, o que era en Jamestown, y hoy día es parte también, igual que lo era antes, de lo que es Virginia. Voy a poner el muñequito de Google Earth en esta parte por aquí, que es un callito de esa donde empieza esa bahía, donde comienza esa bahía, para que podamos ver en 3D cómo se vería más o menos el área. Obviamente salimos en un área que es una carretera, así que tenemos que irnos un poquito más afuera. Y aquí, vean, esta es básicamente la parte que da a la bahía. Y es interesante porque yo voy a zumbar el muñequito. Vamos a ver, miren, cayó en el mismo puente. Interesantísimo. Esa es la bahía, ¿ven? Esa es la bahía. Obviamente, imagínense esto desde mucho tiempo antes, cuando no había nada de puentes ni nada. Los primeros peregrinos de Jamestown entrando por esa parte, sumamente interesante. Vamos a hablar ahora de qué pasó en Jamestown. Miren, el rey era el rey inglés Jacobo I. Envió a un grupo de los 144 colonos comandados por la Compañía de Londres. Recuerden que habíamos hablado que la Compañía de Londres era una de las dos compañías que Inglaterra ya había dado permiso y había puesto fondos, dinero, para que empezaran a venir a lo que es América. Así que estos primeros colonos venían de esa Compañía de Londres. Más interesante aún, de esos 144 que vinieron, solamente 104 van a sobrevivir al viaje. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegaron aquí, tuvieron muchos problemas. Habían tierras pantanosas, boscosas, el clima no era idóneo, no podían sembrar. Y yo voy a aprovechar para enseñarles, y permítanme un momento aquí, para enseñarles una foto de un documental que yo creo que todo el mundo debería por lo menos ver. En YouTube hay unas partes, en internet se puede conseguir America, The Story of Us. America, The Story of Us. Us como nosotros, pero también como US, ¿no? United States. Ese documental, si lo consigues en internet, en YouTube, donde sea, es genial. Básicamente es como una película narrada con personas y personajes en acción, pero también con personas explicando de fondo cómo se fue estableciendo lo que hoy conocemos como Estados Unidos. Y comienza con la llegada de los peregrinos a Jamestown en el 1607, esos primeros colonos, o sea, lo que te estaba diciendo en el módulo. Seguimos en el módulo. Obviamente la tierra estaba infestada de mosquitos, los mosquitos transmitían malarias. Miren, al final de toda esa hazaña, 30 colonos solamente van a sobrevivir. ¿Cómo sobrevivieron? ¿Cómo los indígenas le enseñaron a sembrar y a sobrevivir? Eso lo pueden ver en el documental que les dije. John Smith fue un aventurero a quien esa Compañía de Londres va a designar como el líder para Jamestown. Ese nombre es bien común en los Estados Unidos. Smith impuso un fuerte régimen. O sea, ese señor dijo, aquí todo el mundo viene a trabajar. Aquí todo el mundo viene a trabajar. Obviamente todos los colonos tenían que cumplir con una tarea asignada y ninguno tenía propiedad privada. Tengo que detenerme aquí. Ustedes todos son estudiantes de 11 los que están tomando esta clase. Y si no, si te gusta la historia de Estados Unidos, también lo vas a saber. Si todo el mundo tiene que trabajar y no hay propiedad privada, eso es un sistema comunista básicamente. En el 1607 llegan estos colonos comandados por John Smith y establecen lo que más adelante se va a conocer como sistema comunista. O sea, todo el mundo tiene una tarea asignada, tiene que cumplir con un rol, no hay propiedad privada y se divide según la necesidad de cada uno en partes iguales. Interesantemente, en el 1607, cuando Carlos Marx no era ni una idea en la mente de sus tatarabuelos. ¿Ok? Eso es bien importante. Entonces, los indios les ayudaron a sembrar, la forma en que aprendieron a sembrar y los productos que utilizaban para sembrar son muy importantes que los veas en este documental porque es bien, bien interesante. No había muchas mujeres. En el 1619 llegó un barco con cerca de 90 mujeres que iban a ser esposas mediante la subasta del tabaco. Muy interesante. No había mujeres. ¿Qué hacen? Mandan un barco con 90 mujeres, pero no es 90 mujeres que van a llegar a enamorarse de los que ellas quieran o a decidir quién va a ser el amor de su vida. No. Las van a subastar a cambio de tabaco. ¿Quién ofrece más tabaco por cada mujer? Esas mujeres, la intención era obviamente reproducirse ya en Jamestown, ¿no? Crear familias. También llegan 20 esclavos. Los esclavos me quiero detener porque llegan 20 esclavos ahí, pero en el 1670, básicamente 63 años después de que llegaran a Jamestown, se necesitó más mano de obra y para el 1671 habían 2.000 esclavos. Óyete esto,
2.000 esclavos ya en esas inmediaciones de lo que es Jamestown, ¿ok? Se organizó una cámara de burgueses, obviamente es una forma de gobierno para decidir asuntos locales. Lo interesante es que esa cámara de burgueses eran familias acomodadas, o sea, no todo el mundo tenía acceso a esa cámara de burgueses, no todo el mundo podía aspirar a un puesto dentro de la cámara de burgueses que se estableció en el 1619. Eran unas familias más acaudaladas, eran unos apelliditos por ahí que siguen corriendo hasta el día de hoy, y no todo el mundo tenía ese derecho de entrar. Eso se repite hoy día, o sea, la burguesía se repite hoy día y no pasaba solamente en América, eso pasaba muchísimo. Más adelante el módulo, ese modelo de cámara de burgueses va a servir para que se establezcan las próximas colonias, eso es bien, bien importante. James I decide realizar una investigación porque la población comienza a reducirse, la población comienza a bajar y el rey decide realizar una investigación y como resultado cancela los privilegios de esa compañía que se había establecido. ¿Y saben qué? Ahora Virginia va a ser una colonia real. Virginia va a ser una colonia manejada por el rey. Una colonia que va a hacer lo que el rey diga. Ya la Cámara de Burgueses, le pusieron la cruz por un tiempo porque aquí hay que meter mano. Algo está pasando y es una colonia del rey como quiera. ¿Ok? El rey va a seleccionar al gobernador y va a seleccionar a los miembros de esa cámara. Ahora, vamos al módulo, porque en el 1620 se funda Plymouth en Massachusetts. Y yo quiero que veamos dónde es eso. Déjenme buscar, vamos al mapa una vez más y vamos a buscar dónde es Plymouth en Massachusetts, y desde Virginia nos fuimos en 3D hasta Massachusetts, mucho más arriba, mucho más al norte, cerca, obviamente en esa área también está Boston. Miren, esto es Plymouth, cerca del agua, claro está, llegaban por el agua, no en balde eran cerca del agua, pero miren la diferencia entre Plymouth y lo que habíamos dicho antes de Virginia. O sea, entre Plymouth, si yo fuera a lanzar una línea, más o menos una línea, entre donde estábamos ahorita, que era por aquí, y esta sección ahora de Plymouth, que es más o menos por aquí, estamos hablando de 759 kilómetros de distancia. En millas, esos son 471 millas de distancia de un lado a otro. ¿Y por qué Plymouth es interesante? Vamos a ver qué nos dice el módulo. El módulo nos dice que ahí fueron 100 personas que llegaron en la nave Mayflower. Y ahí tengo que detenerme. Porque todo el mundo ha escuchado sobre el Mayflower. Todo el mundo ha escuchado del barco Mayflower, los peregrinos, que los indios le ayudaron, hicieron la cena de acción de gracias. No pienses que fueron los que llegaron a Jamestown. Esa historia de los peregrinos, del Mayflower, de la cena supuesta de acción de gracias, todo eso se va a dar cuando estemos hablando de las colonias, de la colonia de Plymouth en Massachusetts, ¿ok? ¿Qué pasa en Plymouth? Miren, en Plymouth, de esas 100 personas que van a llegar, habían 30 puritanos. Y yo quiero detenerme en la palabra, óyela bien, puritanos. Eran peregrinos, estos puritanos eran peregrinos que buscaban libertad religiosa. ¿Por qué? Cuando a ti te mencionan la palabra puritano, es una persona cuyas creencias religiosas se distancian bastante del catolicismo. Eran más, valga la redundancia en la palabra, puritano. Y como eran perseguidos, y de eso hablamos en el mismo video que te dije ahorita que verificaras, como eran perseguidos en Inglaterra, muchos de ellos van a venir buscando libertad religiosa. Mucha gente va a venir buscando dinero también, pero la mayoría, bueno, dentro de esa mayoría va a haber gente también que buscaban libertad religiosa. Como dice el módulo, y lo voy a colocar por aquí, esos peregrinos firmaron un pacto del Mayflower donde se establecía su forma propia de gobierno. Su gobernador era un reverendo que se convirtió en el primer gobernador de la colonia. Charles I o Carlos I va a llegar al trono en 1625 después de la muerte de James I. Este señor que va a llegar era bien, pero bien poco tolerante con todo lo que estaba pasando en el poder en ese momento, con los puritanos, no los toleraba. Entonces, ¿qué va a hacer? Fundó una compañía en la misma bahía de Massachusetts, y vamos entonces al mapa para buscar dónde era eso. En la misma bahía de Massachusetts, que si lo buscamos por aquí, estamos en Plymouth. Plymouth nos lleva aquí al centro. Cuando buscamos esa área,
estamos hablando de estos lugares que entran en aguas, estas aguas que entran por aquí, que son bahías. Ahí se va a fundamentar este señor, este rey nuevo que no es tolerante con los puritanos, va a fundar la Compañía de la Bahía de Massachusetts para establecerse al norte de Plymouth. El gobernador de esa compañía, y si buscamos con calma, vamos a buscar el sitio exacto, porque a mí me gusta buscar el sitio exacto. Massachusetts, yo lo tenía aquí. Vamos al mapa para que vean dónde es Massachusetts Bay. Miren, aquí arriba es exactamente donde se va a fundar la compañía por el rey Carlos I, Charles I, que es intolerante a los puritanos, y va a formar la compañía de Massachusetts Bay. Hay una intención en esa compañía, Ese gobernador, que es John Winthrop, deseaba crear una sociedad cristiana inspirada en la Biblia. Fundaron Boston y Salem, ciudades muy importantes, sobre todo Salem. Si recuerdan la quema de brujas, se buscaban las mujeres que supuestamente eran brujas, o que no creían en las cosas como la religión decía, y las quemaban por brujas. Y entonces, ¿qué va a pasar? Los puritanos le dieron mucha importancia a la educación como tal. Y miren, interesante, ellos fueron los que establecieron las escuelas elementales para enseñar y leer, a leer y escribir, y las escuelas secundarias que preparaban a los estudiantes para la universidad. Pero sobre todo, muy importante, en el 1636 ellos van a fundar la primera universidad de Estados Unidos, que es la Universidad de Harvard. Esa es la primera universidad fundada en Estados Unidos. Está todavía hoy disponible, todavía está abierta, todavía muchas personas muy importantes estudiaron en Harvard o han estudiado en Harvard o todavía están estudiando en Harvard. Esa fue la primera universidad de Estados Unidos y se fundó ahí, en esa área, por estas personas que fueron llegando, sobre todo en esta parte de la compañía de la Bahía de Massachusetts. Cuando vamos al módulo, vemos que con el paso del tiempo se crea una falta de tolerancia religiosa, o sea, no se tolera la religión que estaba imponiendo la corona. Entonces van a tronar con esa forma de gobernar del señor Winthrop, que es el que había puesto el rey, y se van a fundar nuevas colonias. Rhode Island, Connecticut, estas son bastante cercanas al área que estamos hablando, así que no voy a ir al mapa. Rhode Island en el 1636, ¿por quién? Por Roger Williams, que fue expulsado de Massachusetts. Un expulsado de Massachusetts, se va a ir a otro lado y va a empezar a fundar otra colonia, que es Rhode Island. También vamos a ver que una de esas personas que estaban en esa fundación de Rhode Island y Connecticut es Anne Hutchinson, quien había sido expulsada de donde estaba anteriormente por tener creencias calvinistas. Cuando hablamos de calvinistas y Juan Calvino, que es un personaje de la historia, me imagino que en 9º grado hablaste de él cuando hablaron de historia mundial y la cuestión de la reforma protestante, es que esa visión calvinista es consistir en no estar de acuerdo con la visión de que las mujeres debían callarse en la iglesia. Los calvinistas entienden que eso estaba mal. Y realmente hoy día sabemos que está mal, ¿no? Pero para este tiempo era básicamente un tabú tronar contra eso, ¿no? Entonces, seguimos con el módulo. Connecticut se fundó en el 1635 por Thomas Hooker con el propósito de obtener libertad religiosa. Vayan viendo, Jamestown fue exploración. Massachusetts, Plymouth, fue huir y buscar libertad religiosa a los peregrinos en el Mayflower. La colonia de la Bahía de Massachusetts Bay, fue otras personas que rompían con las ideas que estaban pasando en ese momento en Plymouth. Rhode Island es por una persona que expulsan del lugar donde se estaban empezando a formar otra vez, y ahora Connecticut también es otra colonia que se funda para obtener libertad religiosa. Son diferentes motivos, diferentes personas en diferentes momentos. Entonces, vamos más para abajo. Esto es importante, que en Connecticut, esas dos provincias, Hartford y New Haven, y yo sé que todo el que tiene familia en Massachusetts tiene que tener a alguien en Hartford, en Connecticut, muy probablemente. Voy a seguir más abajo. New Hampshire, que también es cercano al área, se fundó en 1632. Miren los nombres: Ferdinando Gorges y John Mason. El propósito aquí no era religioso. El propósito era las ganancias del comercio y la pesca. Esto no tiene que ver nada con la religión, ¿ok? Nada con la religión. Inclusive fue New Hampshire
la única colonia que no experimentó casi ninguna actividad militar durante la Revolución Americana, pero fue la primera en que declaró su independencia de la corona. Es a New Hampshire. En el 1634 ocurre el primer asentamiento permanente en Maryland, y ahí sí voy a ir al mapa, porque cuando hablamos de Maryland, vamos a ver que nos tenemos que mover un poco. Maryland, yo tuve la oportunidad de hacer un viaje a Washington y subí hasta Canadá y pasé por Maryland, o sea, toqué Maryland en algún momento. Aquí estamos más adentro en la tierra, como yo digo. Miren Maryland aquí. Maryland aquí, pero miren la costa acá abajo. ¿Se dan cuenta? Y aquí está pasando algo bien interesante. Los peregrinos, los colonos, los que llegan, se están empezando a mover hacia el centro. Claro, van a llegar hasta un punto específico donde hay unas montañas que vamos a hablar ya mismo, o quizás en otra lección, que no los van a dejar pasar a principio. Ahí entonces es que se establece Maryland, y en ese momento... Y es interesante que la fundó George Calvert, quien va a llamarse como tal Lord Baltimore. Baltimore es un lugar muy, muy importante en Estados Unidos, hoy día también. El propósito de esta colonia eran libertades religiosas y políticas también, interesantemente. ¿Qué pasó? En el 1682, William Penn va a fundar Pensilvania. Pensilvania es una de las más importantes. Voy a ir al mapa porque me interesa que vean, con referencia a Maryland, dónde está Pensilvania hoy día. Bueno, está donde mismo estaba antes, ¿no? Pero ¿dónde está Pensilvania con respecto al mapa? Miren, nos movemos de Washington y subimos hasta acá, hasta Pensilvania. Obviamente no fue en ese mismo lugar donde se fundó. Una de las áreas más interesantes en la guerra de independencia va a ser Filadelfia, que es el área que está más acá, que estoy marcando ahora en azul. Pero lo que nos dice el módulo, y que es la realidad, es que en el 1682 William Penn va a fundar Pensilvania, por eso del apellido es que viene el nombre, buscando ¿qué? Libertad política y libertad religiosa. Miren, es bien interesante, porque el módulo nos dice que el nombre fue en honor a su padre, ya que el rey Carlos II le había cedido derechos sobre una gran parte de ese territorio en Norteamérica a cambio de saldar una deuda. Entonces, los cuáqueros, vamos a hablar de los cuáqueros, de los cuales ustedes tienen una foto aquí. Déjenme cancelar esto. Esto es una foto de un cuáquero. Ustedes se van a acordar por la avena, probablemente la avena Quaker. Eran una secta religiosa. No se me pierdan. Estamos hablando hablamos de peregrinos que buscaban nuevas libertades religiosas. Hablamos de calvinistas. Hablamos de puritanos. Ahora vamos a hablar de cuáqueros. Una secta religiosa que a menudo era bien despreciada y tratada injustamente en Inglaterra. Yo no voy a entrar en eso. Eso es una historia mucho más antigua, con mucho más trasfondo histórico. Lo pueden buscar en internet. Quizás en otro video hablamos de lo que son los Quakers, los famosos cuáqueros que tuvieron una interesantísima e importante un importante papel dentro de lo que es la guerra de independencia. En la colonia todos los cristianos podrían gozar de libertad religiosa. Trató a los indios con justicia y respeto y se desarrolló un comercio con las Antillas. De hecho, llegó a ser una colonia bastante rica. Siguiendo en el módulo, Delaware se fundó en el 1638. Unos suecos. No, todos eran ingleses. No todos eran ingleses. Unos suecos que junto a Peter Minute fueron sus fundadores. El propósito, ampliar más el comercio, nada tenía que ver con la religión. Y obviamente Penn en el 1664 va a organizar Delaware en tres condados. Eso es parte de la historia más adentro de lo que es Estados Unidos. Entonces, en el 1663, Carlos II donó las zonas de las Carolinas a 8 amigos. Eso es una historia que la pueden leer mejor en el módulo, pero lo importante es que van a salir 2 Carolinas, Carolina del Norte, Carolina del Sur. 1663. Es interesante este sistema que obviamente al donarlo se va a crear un sistema de granjas arrendatarias. Es que, miren, los colonos no poseían tierras en las que vivían, sino que pagarían renta a su dueño por el uso. Literalmente, él le dona las tierras, pero no es que se las regala, es para que las trabajen y ustedes pagan por ese uso. Claro, sobraba un montón de dinero después que pagaban y ese dinero creaba ganancia, creaba riqueza. El producto principal ahí era el arroz, de hecho, uno de los productos principales. Vamos a una de las que más gusta a la gente, Nueva York. Va a ser una colonia holandesa. Y vamos para el mapa, porque Nueva York, obviamente, yo sé que a mucha gente le gusta cuando lo marcamos. Vamos al mapa. New York. Miren,
estábamos en Washington, nos movemos hacia arriba, New York es todo esto. Lo que pasa es que la gente solamente habla de Manhattan, porque Manhattan es este pedacito de la isla que entra por aquí, que es el que entra por la bahía Hudson. Ya hablamos de por qué bahía Hudson en el video anterior. Puedes volver a ese video, búscalo en el curso de Historia en Pandemia, para que veas por qué Nueva York, colonia holandesa, no inglesa, óyeme bien, no inglesa, holandesa, New Amsterdam. New Amsterdam. ¿Qué nos dice el módulo de Nueva York? Vamos a leer el módulo. Dice que se estableció en el 1624, fue el primer asentamiento permanente, o sea que se quedó. Que los ingleses comenzaron a desear la tierra por el próspero negocio, porque obviamente había mucho negocio. Recuerden que como tenía la bahía, lo que va a ser eventualmente Manhattan, muchos bienes entraban por ahí. El rey Carlos II donó a su hermano duque de York el territorio entre Connecticut y el río Delaware, área que incluía la colonia holandesa de New Amsterdam, y forzaron a los holandeses a entregarla. Ya los holandeses la habían fundado, pero esta gente la van a obligar a entregarla, y Nueva York va a pasar a ser entonces colonia real inglesa. New Jersey en el 64. Aquí hablan de Lord John Berkeley, un apellido muy importante todavía en Estados Unidos, que fue parte de la fundación de New Jersey. Georgia fue la última colonia en establecerse. Vamos al mapa para que ustedes vean con relación a Nueva York dónde está Georgia. Cuando yo voy a buscar Georgia, miren, Georgia, miren esto. Miren el salto desde el noreste de los Estados Unidos hasta Georgia, en el sureste. ¿Qué tiene Georgia abajo? La Florida. ¿Y por qué ellos van a fundar una colonia en el norte de lo que es la Florida? El módulo nos lo dice y no hay que pensar mucho. En el 1733, ya estamos hablando de casi 130 años después de la primera colonia de Jamestown, este señor va a fundar James Oglethorpe, cuyo nombre de pila deriva del rey George II. Va a fundar Georgia ¿con qué carácter? Con un carácter militar, para formar una barrera que evitara los ataques españoles desde la Florida. Si usted va al mapa de Google Earth y usted ve que Florida está al sur, yo tengo que crear una especie de barrera, y voy a hacerlo por aquí más o menos con la regla, en esta área, para evitar los ataques que vienen desde Florida, o españoles o indígenas, hacia entonces lo que ya estaba siendo un territorio de nuevas colonias, la mayoría o casi todas fundadas o comandadas como tal por Inglaterra. Así que es bien importante que sepan que Georgia es un carácter básicamente militar, por lo que fundan Georgia. Vamos al módulo ya para finalizar, que nos dice: las colonias a su vez se dividieron en 3 especies de colonias. Este mapa básicamente las divide. Voy a poner aquí el mapa que sale en el módulo, que son las colonias del norte, esta área de aquí, colonias de la costa central, esta área de aquí, y colonias de la costa sur, esta área de aquí. Es importante que entendamos esa división. Es muy, muy importante que entendamos la división que nos está enseñando ese mapa, porque esa división nos puede llegar a explicar a nosotros por qué 150 años más o menos después de que se fundara 150 años, no, perdónenme, casi 250 años o 260 años después de que se fundara la primera colonia, Estados Unidos va a caer en una guerra de independencia. Casi 100 años después de que ellos, en una guerra civil del mismo país contra el mismo país. Y casi 100 años después de su independencia, van a estar también en esa misma guerra civil. ¿Y por qué los estados se alían unos con otros? Porque unos pensaban que la esclavitud debía seguir, porque otros no, aunque la guerra civil no solamente fue por la esclavitud. Es importante que veas cómo las colonias ya se iban dividiendo entre las que eran del norte, las que eran del centro, las que eran del sur. Esta clase es bien importante. Tú no puedes comenzar a hablar de la historia de los Estados Unidos si no entiendes cómo se fundaron las 13 colonias. Porque más adelante, en lo que va a ser la guerra de independencia, cada una va a tomar un papel muy, muy interesante y muy importante. ¿Y por qué lo van a tomar? Porque están persiguiendo unos intereses que se fundamentan aquí en su fundación como colonia. Y mucho más adelante aún, en la guerra civil también van a tomar un papel y unas ideologías específicas. ¿Por qué? Porque ya se habían formado con unos intereses independientes, porque la economía va a empezar a arrancar o va a arrancar desde esos mismos intereses. Por eso es que
clase es tan importante. Si te ha gustado, por favor, suscríbete al canal, dale like, comenta. Eso me ayuda mucho en el algoritmo a que sigamos llegando a más gente. Compártelo con tus amigos, compártelo con tu maestro. Yo no soy tu maestro, yo no soy tu profesor. Y recuerda, esto es un esfuerzo para que tú puedas entender mejor la historia de los Estados Unidos. Hasta la próxima lección. Nos vemos.